alguna razón, lo que vamos a hacer es tratar de que les... A ver, encima ingresé con otro usuario. Voy a salir y voy a volver a ingresar. Espérenme un segundito, por favor. Bueno. Un segundito, ¿eh? Ah, yo soy el... ¿Sí? Ah, bueno, a ver, voy a ver si cambio de computadora. No, pero ya me pusieron como hospedador. Igual, Bueno, si querés darme el hospedador de nuevo y... dale, dale, haceme ese favorcito. Dale, Dale. genial, muchas gracias. No, de nada. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. No, de nada. Ahí ya tiene el Gracias hospedador. por todo. Sí, Sí, listo. Gracias. de nada. Bueno, adiós. Bueno, chicos, entonces vamos a seguir con capacidad. Si se llegase a cortar, como les decía, les pido 1000 disculpas, pero tengo muchos problemas de conexión hoy. Bueno, nosotros ya habíamos avanzado con capacidad de los menores. Profe, ¿Sí? tengo una duda sobre la clase pasada y Dale, algo parecido en el texto de Rivera. Cuando él dale. habla sobre los tratamientos médicos, que él pone el ejemplo que un menor se niega a, por ejemplo, a una intervención quirúrgica de urgencia o una transfusión de sangre. Y el padre le pide al médico que la haga. En este caso, ¿cómo se resuelve? ¿El médico digamos, escucha al padre o tendría una demanda el padre, por ejemplo, por no haber prestado el consentimiento teniendo en cuenta el interés del menor? Ya lo cambiaron. No, perdón, estoy aclarando que ya cambiamos el nombre. No, el tema es el siguiente. En ese caso, lo que se hace es, primero, escuchar la voluntad del menor. Eso con el interés superior del niño, niña o adolescente. Así sería el plan. Segundo, ¿cuál es el grado de madurez suficiente de ese menor? Como para saber si está comprendiendo la información médica que se le dio. Esa información médica que se le da es la que tiene que estar en el marco de la ley de derecho de la información del paciente, que también lo vimos. Por lo tanto, tiene que ser una información suficiente como para poder determinar de que ese menor comprendió de qué se está tratando el tratamiento. Una vez que está todo eso, ese menor podrá contar con, en caso de disidencia con sus padres, que son sus representantes naturales o su tutor, podrá solicitar una autorización judicial. Y en esa autorización judicial, el juez va a tener en cuenta justamente la evaluación del equipo interdisciplinario, que es aquel que va a poder evaluar esa madurez desde los distintos ámbitos. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el menor no está consciente? Digamos, tuvo un accidente, está inconsciente, necesita la transfusión de sangre, pero él expresó que no la quería cuando estaba consciente. Lo mismo, si está inconsciente, lo que va a tener peso es justamente, de acuerdo al acto de qué se trata, se va a tener que hacer el análisis inconcreto en el caso concreto, y médicamente le darán al juez los elementos suficientes como para determinar si la no transfusión implica riesgo de vida. Si fuera riesgo de vida, se le hace la transfusión de todos modos. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Bueno.
Volvamos entonces a incapacidad. Ustedes vayan teniendo a mano el artículo 31 en adelante. Perdón. Habíamos dicho que la incapacidad es una respuesta residual, excepcional, restrictiva, ¿no es cierto? Entonces, el principio general es la capacidad. Entonces, dentro de esta mirada, nosotros siempre lo que vamos a hacer prevalecer es todas las alternativas, todas las posibilidades que tenga la persona. Ahí vamos a arrancar con, primero, menor de edad ya está, identidad de género ya lo vimos, bien. Perdón que ya vamos. Acá en este Power está todo lo que vos preguntaste, bien explicitado. Así que lo podés volver a leer y cualquier duda me preguntas. Vamos ahora a incapacidad. Mientras que buscamos, como están todos en el mismo, acá, en el mismo Power, lo hicimos todo para que ustedes cuando estudian no pierdan la integridad de todo el tema, la coherencia. Bien. No, no está en el campus. ¿Quién escribe con estas letras? A ver, Nicolás, ¿qué te pasó? Nicolás, Amado. Rocío, de Francisco. ¿Qué pasa, profe? No, profesor, lo que pasa es que empezaron a escribir en otro idioma y están preguntando qué pasa, amigo, cómo está la clase y demás. ¿Están aprendiendo chino? Yo sí, en particular, pero no sé lo demás. Emanuel, y a ver que me conteste, que está muy interesante. Vamos a hacer un comparativo con China sobre los derechos del niño, niña y adolescente. Entonces vamos a aprovechar los que están estudiando chino. A ver, Nicolás Amado, ¿cómo andas con el chino para poder tener esta información? ¿Vas a hacer un trabajo práctico? No, profe, yo uso el traductor. ¿Vos sos traductor de chino? No, uso el traductor de Google. Bueno, con el mismo traductor de Google que escribís acá en el chat, que está buenísimo, ¿eh? No me disgusta. Para la clase que viene nos vas a hacer un mini Power escrito en chino y en español, usa el traductor y vamos a ver cómo es la capacidad de los menores. ¿Qué te parece? ¿Te animás al desafío? ¿Con traductor de Google? Claro, busca China. Sistema o derecho de los menores, niños y adolescentes. Los datos más importantes son, te va a acompañar Rocío de Francisco. Rocío de Francisco. No tengan miedo, ¿eh? Me sumo a la... Profe, ¿qué? Se me corta un poco porque acá no tengo muy buena señal de Wi-Fi. ¿Señal? De Wi-Fi, no tengo mucha señal de Wi-Fi, entonces se me ¿Sos corta. Rocío de Francisco? Sí, sí, Rocío de Francisco. Dale, bueno, con tu compañero, los dos que escriben en chino, vamos a buscar entre los dos una información de China sobre cuál es la edad en la que se adquiere la mayoría de edad, ¿sí? Y cuál es el régimen de los menores de edad. Algo muy simple, pero comparativo, ¿sí? ¿Y cuál es el régimen, perdón, profe? Lo mismo que estudiamos en Argentina sobre el régimen de los menores de edad, fíjate en China cómo es. Dale. Vos y este chico. ¿Y se animan a hacer un Power con Nicolás? Yo Power no sé hacer. Bueno, sé no si importa. Nicolás Dale, sabe. yo lo hago, profe, no hay problema. Dale, Listo. está buenísimo. Ah, ¿quién dice coreano, profe? Lucifer, o Lucifer, no sé, mirá qué apellido, Rau. ¿Quién es ese, el coreano? ¿Quién es Lucifer? O tenemos, a ver, Lucifer Rau.
¿Quién es Lucifer? Yo les comento, chicos, el otro, tranquilos, ustedes buscan eso de China y estamos perfecto. Ahora, este Lucifer, me gustaría escucharlo, o si es una broma, no hay ningún problema, pero lo que tenemos que hacer es identificar a quién ingresa con ese usuario para informar como corresponde. O sea que Lucifer no existe. A ver, vamos a llamar a la facultad. Ustedes saben, acá, Lucifer Rau. Te lo digo bien, Lucifer, ¿eh? Aparecé nomás, no hay problema. ¿Querés escribir en el chat? Bueno, vamos a ver quién es. Hola, profe, perdón, estaba lejos de la Sí. compu justo. Estabas lejos de la compu. Bueno, Sí. ¿qué pasó? ¿Con qué, profe? Vos me Yo soy decís... Lisandro Irós, pero como me lo hice con Facebook, me puso este nombre, el Zoom. Ay, Lisandro, Lisandro, El amigo de Lucifer Agustín, soy yo. Rau. ¿Y yo a El quién le amigo de tomo Agustín. examen? ¿A, ¿Cómo? ¿A quién le tomo el examen? ¿A Lucifer o a Lisandro? Y la verdad es que no me gustaría llamarme Lucifer, profe. Bueno, muy bien, Yo el soy el amigo diablillo de de la Agustín. clase. Justo estaba hablando con Bueno, Agustín. Le dije que tenía clase con vos. bueno. Escúchame, Lucifer, ¿me vas a Sí. buscar en Corea? ¿Por qué yo, profe? Si yo no hice nada. Pero estamos haciendo un trabajo que está bueno de derecho Bueno, comparativo. dale, está bien. Estamos comparando lo que sería... Nada, no, chicos, de verdad, conmigo. Bueno, profe, pero si es de Corea, no quiero hay que sea de Corea drama, del Norte, porque a mí Corea del Sur no me gusta. Bueno, hacelo de Corea del Norte. Profe, Sí, de al Corea del final- Norte, con Kim Jong-un. ¿Está? Sí, de Kim Jong-un lo voy a hacer ¿Sí? yo. Bueno. Chicos, es una linda tarea esta, ¿eh? Disculpe, profe, una consulta. No lo Al tomen a final mal. tengo que buscar de China o de Corea. Yo de Corea y vos de Tenés China. que buscar, los que escribieron en chino, busquen en China. Los que les gusta Corea del Norte, del Sur, la Corea que les guste, me buscan en Corea. Y el otro que puso en japonés, busca en Japón. Vamos a hacer un comparativo. Y se van a encontrar con sorpresas, ¿eh? Porque son sistemas muy diferentes al nuestro. ¿Mm? Bueno, sigamos con la clase de hoy, chiquitos. Artículo 31. ¿Lo tienen a mano? Lucifer, léelo. Dale, profe, ahí lo leo. Artículo 31. Reglas generales. Ah, esto ya lo estudié, profe, está bueno. Escúchame, solamente el inciso A y B. Ok. Sección 3, restricción de la capacidad. Párrafo 1, artículo 31, reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales. Inciso A. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Inciso B. Las limitaciones de la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el tema es así entonces. Si nosotros partimos de la presunción de que todo el mundo es capaz, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando vamos a limitar esa capacidad plena, va a haber un montón de elementos que ya el mismo artículo del Código Civil, este 31, nos va delimitando, ¿sí? Antes el proceso era como más libre y quedaba mucho al arbitrio del juez. Hoy al juez se le da como si fuera una cápsula dentro de la cual se debe manejar hasta llegar a la determinación de esta capacidad restringida o incapacidad. Uno de los elementos más importantes con el que cuenta este procedimiento es la necesidad de un abordaje interdisciplinario. ¿Sí? Esto lo subrayamos. Tienen ahí un lapicera, ponen abordaje interdisciplinario. ¿Qué es esto de lo interdisciplinario? Obviamente el juez no va a tener, o jueza, la capacidad en conocimiento para poder evaluar cuál es la situación de esa persona frente a la imposibilidad que tenga. Entonces, el juez va a tener que contar con este informe interdisciplinario que va a tener, también lo menciona la ley de salud mental, donde va a tener que contar con
equipo de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales. Acá yo le puse que este fue un aspecto muy polémico de la ley 26657 porque explicaba cómo vamos a poner a un enfermero en un pie de igualdad con un psiquiatra, ¿no? Que es un médico que, además de médico, tiene la especialidad en psiquiatría. Pero en realidad, el espíritu de la ley, lo que la ley quiso contemplar, es justamente cuáles son las reales posibilidades de esa persona a la que se está evaluando. Entonces, no nos imaginemos solamente una incapacidad de tipo mental. También puede haber una incapacidad motora. Entonces, ¿qué mejor, por ejemplo, un enfermero que poder informar al juez cuáles son las limitaciones reales que esa persona tiene, cuáles son las capacidades que tiene intactas? Entonces, de esa manera se evitan invasiones que de otro modo no estarían contempladas. Entonces, ahora, a ver, Luciana Pesolano, léeme el inciso C y D. ¿Te animás? Hola, no sé si se escucha. Hola. ¿Se escucha? Hola. Hola, sí. Se escucha bajito. Sí, pero bajito. ¿Un poquito más de volumen puede ser? Hola, ahí. A ver si soy yo, espera. Vamos a ver. Hola. Ahí está, a ver, sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, C y D. Sí. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Perfecto, muchísimas gracias. Ven que lo vamos dividiendo este artículo porque justamente contiene lo más importante de un proceso en el cual perdón, se vaya a determinar cuál es la capacidad restringida. Entonces, cuando también dice recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, piensen en la situación de una persona que esté totalmente incapacitada, por ejemplo, en su aspecto motor, y solamente pueda mover los ojos. Hemos tenido casos en la historia de grandes científicos, como Hawking, donde con su vista podía hacerse entender a través de captación de medios tecnológicos. Perdón, ese sería un supuesto. Después, si es una persona, por ejemplo, que tiene problemas auditivos, lenguaje de señas. Si es una persona que tiene problemas visuales, a través de un sistema braille, o hoy en día captación de voz, o que convierten lo escrito en lectura oral, todos los elementos tecnológicos que estén al alcance de la persona tienen que ser utilizados. Después participar en el proceso judicial con asistencia letrada. ¿Esto qué significa? Que así haya asistencia letrada por quienes hayan solicitado la medida o el proceso de incapacidad de la persona puede tener un representante letrado personal. ¿Sí? Vamos a suponer que un padre y una madre tienen un hijo con algún problema de adicción. Entonces, ambos solicitan, mediante patrocinio letrado, la asistencia de su hijo. Su hijo podría tener su abogado particular. Y si no pudiera contratarlo, porque carece de medios económicos, lo tiene que proporcionar el Estado. ¿Sí? Después que se evalúa y se tiene el informe interdisciplinario, entre todas las alternativas terapéuticas que se le ofrezcan, el juez va a elegir las que correspondan a aquellos medios menos restrictivos de derechos y libertades. O sea, se va a poner a disposición de la persona
toda la tecnología a su alcance para poder tener o para dejar prácticamente intactas sus libertades. Si requiere de una silla de ruedas con motor, porque de ese modo se puede mover de forma diferente de acuerdo a la actividad que realice, pues se acudirá a ese tipo de tecnología. ¿Sí? Bueno, después tenemos la división. Ustedes dirán, ¿qué es capacidad restringida y cuál es la diferencia en incapacidad absoluta? La capacidad restringida, como se lo imaginan, va a ser la alteración de alguna de las, digamos, de la totalidad de ese sujeto. Mientras que la incapacidad es cuando ya estamos en un grado casi absoluto de imposibilidad de interactuar con el medio. Entonces, en la restringida el juez restringe para determinados actos. Una persona que puede ser mayor de 13 años o mayor de 18 años, ¿sí? Puede ser en casos inclusive de una adicción o alteración mental permanente o prolongada, cuando haya gravedad. Y esa gravedad, ¿cómo se va a medir? ¿Respecto a los demás, al entorno, a la familia? No, respecto a la propia persona que la está padeciendo. La gravedad se mide con respecto al daño que se pueda ocasionar a su propia persona o a sus bienes. Entonces, una vez que el juez cuenta con esa información necesaria, cuenta con ese informe interdisciplinario, va a designar el o los apoyos necesarios que establece el artículo 43. ¿Quiere algún voluntario leerlo o lo elijo yo? Artículo 43. Yo lo leo, profe. ¿Quién es? Matías Morán. Muy bien. Léelo, tranquilo. Del Código Civil, profe. Sí. Concepto, función, designación. Se entiende por Sí. apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como... Sí, dale, perdóname. Las medidas de apoyo tienen como función lo de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. Bien. El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencias indebidas. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscritas en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Perfecto. Muy bien. Entonces, como ustedes no conocían el régimen anterior, yo les cuento las diferencias. Antes se elegía un curador y ese hombre o esa mujer estaban a cargo de toda la administración y guía de esta persona que padecía una capacidad restringida. Ahora, en la nueva concepción, teniendo en cuenta de que siempre se va a bregar porque la persona cuente con la mayor autonomía posible, se habla de él o los apoyos. Vamos a suponer que esta persona en la capacidad restringida no puede administrar adecuadamente sus bienes económicos o financieros. Bueno, el juez tranquilamente puede designar un contador a tal efecto. Pero por el otro lado, esa persona necesita tomar cierta medicación que no está en condiciones de controlar de que esa medicación la esté tomando como corresponde. En ese caso, podrá tener otro apoyo, que puede ser o una enfermera o un médico, ¿sí? Entonces, no necesariamente esta colaboración con la persona tiene que recaer en una sola persona. Esa situación es la capacidad restringida. Ahora vamos a pasar al otro supuesto.
cuando una persona está absolutamente imposibilitada. Entonces, ahí hablamos de incapacidad. ¿Se entiende? Entonces, volvemos a repasar. Hay dos categorías, capacidad restringida o incapacidad. Ahora vamos al caso de incapacidad, que es cuando está absolutamente inhabilitada de poder interactuar con su entorno o expresar su voluntad, ¿sí? Entonces, acá sí se va a designar un curador. Hacemos un stop, ¿lo entienden hasta acá? ¿Ven las diferencias? Capacidad restringida, apoyo. Incapacidad, curador. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo son estas restricciones? Dijimos que eran de carácter excepcional. Y como son de carácter excepcional, no son permanentes. Tienen un carácter provisorio. ¿A qué se refiere esto? Cuando se llega a una sentencia y se declaró tanto la incapacidad como la capacidad restringida, esa sentencia no es definitiva por el resto de la vida de esa persona, sino que esa sentencia va a ser revisada, debe ser revisada cada 6 meses. ¿Cómo se va a revisar? Bien, se va a volver siempre a la consulta interdisciplinaria, ¿sí? Por eso dice que esta intervención del Estado, de carácter interdisciplinario, va a estar presente tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Por supuesto, ¿a qué hace referencia esto? Vamos a suponer que es una persona con dificultades auditivas. Pueden ocurrir varias cosas. Primero, que la tecnología le brinde medios suficientes como ya de tal manera que no requiera de ninguna asistencia. Lo mismo alguien que, por ejemplo, careciera de visión. O cualquier otra situación, una adicción, una recuperación kinesiológica, por ejemplo, algún tema de Alzheimer, que se descubra una medicación que retrotraiga el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada 6 meses, ese proceso que terminó en sentencia va a ser revisado siempre con la asistencia del grupo interdisciplinario. ¿Sí? Esta la vamos a eliminar porque ya está. Bien, ahora, cuando se inicia un proceso de incapacidad, en cualquiera de las dos situaciones, ¿de qué manera se protegen los bienes de esa persona? Bueno, ahí se va a acudir a lo que llamamos medidas cautelares. Estas medidas cautelares son de tipo precautorio, preventivo. ¿Qué significa esto? Bueno, como sabemos que esta persona está en el medio de un procedimiento tendiente a ver cómo se encuentra para poder ejercer todos sus derechos, hay que proteger los derechos personales y patrimoniales de esa persona. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? ¿De qué manera se informa a los terceros de que hay un proceso de este tipo? Bueno, ¿cómo se hace? A través de la inscripción en el registro de las personas. Esas medidas cautelares es justamente esa anotación de un proceso de capacidad en el registro de las personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando, por ejemplo, una persona que esté en el transcurso de un proceso de ese tipo, y esa persona va y dona, o quiere, o pretende donar su auto. Cuidado, hay un informe de una inhibición donde consta de que esta persona está en tratamiento o que esta persona en este momento no puede disponer de sus bienes. Quizás no se dan tantos detalles, solamente sale una orden judicial de limitación. ¿Qué pasaría si esa persona se casa? Lo mismo. Entonces, el ejercicio de sus derechos van a tener este alerta rojo justamente para proteger su persona y sus bienes. Bueno, dentro de este procedimiento, hasta llegar a sentencia, hay un punto que es muy importante y que le dio mucha énfasis este código, que es el de la entrevista personal.
no puede terminar el proceso sin que el juez haya tenido una entrevista respetando el principio procesal de inmediatez con la persona, ¿sí? Esa persona va a ser entrevistada en forma personal antes de dictar cualquier resolución. ¿Para qué? Para que el juez también tenga ante su vista, ante todos sus sentidos, cuál es el funcionamiento de cuál va a ser el funcionamiento de estos grupos de apoyo o cuánto es el grado de voluntad y de expresión de esa persona. En esa audiencia, además, tiene que estar presente el Ministerio Público, a través de sus asesores incapaces, y un letrado, que puede ser particular, es decir, va a estar abonado, pagado por la persona, o, en caso de carecer de recursos, aquel que le ofrezca el Estado. ¿Sí? Bien. Todo esto ha tenido, todo lo que bajó en el Código Civil, ha tenido mucha influencia las reglas de Basilea sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de tratados internacionales que, como dijimos desde la unidad número 1, tienen injerencia en el derecho interno. ¿Sí? Son tratados internacionales o convenciones internacionales donde Argentina ha ratificado y entra dentro del bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, si una persona que pasa por un proceso de estos y se le vulnere alguno de sus derechos por su condición, hasta puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón de la vulnerabilidad de cualquiera de estos requisitos que requiere el proceso. Bien. Después, la restricción a la capacidad mediante sentencia, lo que les decía, debe ser objeto de revisión periódica. ¿Sí? Esa revisión periódica normalmente es de 6 meses. Previo examen interdisciplinario. ¿Sí? Esto que constituye la garantía expresa del proceso. Y esto es muy llamativo, porque cuando ustedes ahora, después de esta materia, vean teoría general del proceso, ustedes van a ver que cuando se llega a una sentencia, se habla de cosa juzgada, una vez que esa sentencia está notificada y vencieron los plazos de apelación. Cuando esa sentencia queda firme, así decimos en el derecho, tiene autoridad de cosa juzgada. Sin embargo, en este caso, tiene esta particularidad, que la sentencia no es definitiva. ¿Por qué? Porque debe haber una revisión periódica. ¿Por qué? Porque puede cambiar la condición del sujeto que estuvo parte de este proceso. Y en caso de que esa revisión periódica, luego del informe interdisciplinario, sugirieran que esa persona tiene más capacidades que las que tenía en la sentencia original, se modifica la sentencia. Muy bien. Esto ya está, la revisión periódica, es muy importante. Todos estos pasos que hasta están repetidos en el Power, háganse una estructura ustedes para estudiar, porque si, por ejemplo, en el examen es un sistema de multiple choice, las trampitas a veces son esas, ¿no? Que falte alguno de los elementos del proceso. Entonces, digamos, la falta de alguno de estos requisitos provocaría la nulidad de ese proceso. Bien. Una vez que llegamos a la sentencia, sí, a ver quién escribe ahí. Sí, lo voy a subir. Lo voy a subir. Bien. Esto también es muy importante. Esto hasta repásenlo 4 o 5 veces. La sentencia. A ver, desde acá, desde el Power, lo va a leer Abril Ramírez, ¿puede ser? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bien. A, diagnóstico, pronóstico. B, época en la que situación se manifestó. C, recursos personales, familiares y sociales existentes. Y D, régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible.
Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Si la sentencia careciera de alguna de estas descripciones, es nula. ¿Sí? Diagnóstico y pronóstico. ¿Quién lo va a dar? De todo lo que hablamos. ¿Qué les parece? ¿Quién va a otorgar la información para redactar este diagnóstico y pronóstico? ¿Quién les parece? Psicólogo, psiquiatra pertinente. El médico, el cual hizo un informe sobre la situación. Un equipo interdisciplinario también lo puede dar. Exacto, perfecto. Época en que la situación se manifestó. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Terceros que hayan convivido con él. Perfecto, está bueno, muy bien, exacto. Bien, recursos familiares y sociales existentes, ¿eso para qué? Para tener en cuenta al momento de determinar qué. Las capacidades que uno tiene en donde vive, por qué llegó a estar en esa situación, ¿será? Sí, pero ¿qué tiene que determinar el juez? Vamos para atrás. Esperen un poquito. Acá. ¿Ven? A ver, ¿quién lo lee? Sí, fuente, a ver. Ludmila. Sí, profe. Dale. Leo del Power. Sí. Bien. El juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. Perfecto. Entonces, ahí lo analizamos a la luz de los requisitos que tiene que tener la sentencia, recursos personales y familiares, para poder después, en base a estos recursos, designar a los apoyos, ¿sí? Y esos apoyos van a tener que justamente asistir a la persona y promover la mayor autonomía posible. Muy bien, acá está, ¿no? Se debe designar una o más personas de apoyo o curadores. Entonces, repasemos. ¿Personas de apoyo en qué casos eran? Capacidad restringida. Exactamente. En caso de una capacidad restringida y la persona no pueda manejarse por sí mismo. Exactamente. ¿Y curadores? Incapacidad. Cuando son incapaces. Perfecto. Bueno, ¡ay, qué suerte! Recontra entendieron, ¿eh? Bueno, bien. Y ahora, una vez que llegamos a la sentencia, esa sentencia tiene que estar inscrita en el registro de las personas, como les dejaba, para que, bueno, hay un acta, ¿no es cierto? El registro se maneja con un acta desde que nacemos y se llaman anotaciones marginales. Esto es, cuando ustedes cambian de estado civil, por ejemplo, si se casan, si se divorcian, si tienen un proceso de este tipo, se hace lo que se llama una anotación marginal en el lado izquierdo del acta. Y esa es la constancia que existe frente a terceros para que se conozca que esta persona está siendo parte de un proceso. Vuelvo a insistir, si alguien abusando de esta situación le hiciera firmar un documento, le hiciera realizar un acto, mientras que esta inscripción ya estuviera hecha, ese acto es nulo, de nulidad absoluta. ¿Sí? Bueno, nosotros dijimos que esta sentencia tenía que estar revisada periódicamente. Eso es de oficio, naturalmente debe ser así. Ahora, ¿qué pasaría si la persona, ¿no?, en cualquier momento quisiera revisar su propia sentencia? Una persona, por ejemplo, en casos de adicciones, puede ser en un momento que la persona siente por sí misma que
que su tratamiento ha dado resultado, que podría cambiar su situación, en ese caso tranquilamente podría pedir una revisión de la sentencia. Nadie se lo va a negar, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, supongamos que no se haya hecho esa revisión que yo les decía que normalmente era cada 6 meses. Si pasó más de 3 años, ahí habría una responsabilidad judicial, ¿sí? Se hace cada 6 meses. Si no se hiciera, y pasaron 3 años y no se hizo, porque pasa muy rápido el tiempo y hay muchas causas en tribunales, ahí se estaría vulnerando un derecho primordial que ha sido parte de estos pactos internacionales en protección a la persona incapaz. Entonces, vuelvo a insistir, revisión periódica, habitualmente 6 meses. Si no se hiciera en un lapso mayor a 3 años, que durante 3 años nunca se hizo esa revisión, podría tener responsabilidad del juez. Bien, ¿qué pasa cuando la situación es tan complicada que tiene que haber una internación y la persona tenga o no capacidad restringida, se opone? Es muy habitual, puede ocurrir más frecuente de lo que lo imaginamos. Bien, primero, como siempre, arrancamos por la evaluación del equipo interdisciplinario, ¿sí? Ese equipo interdisciplinario, ¿qué va a tener que evaluar? A ver, ¿se ofrece alguien a leerlo o elijo yo? Bueno, Valentina Dávila. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. Leo el artículo 41. Sí, por favor. Internación. La internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad, procede solo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta sección. En particular, debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad. B. Solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros. C. Es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible. Debe ser supervisada periódicamente. D. Debe garantizar... ¿Continuó? O... Sí, por favor, sí, no sé quién está haciendo ruido, pero no importa. Debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica. E. La sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad de la revisión. Toda persona con padecimientos mentales, se encuentra no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones. Muy bien. Bueno, no sé quién tendrá el micrófono encendido. A ver, vamos a chequear. Gracias, Bueno. A ver. Perdón, profe. Quería decir, por ahí no se dio cuenta de Maximiliano, capaz no se dio cuenta, tiene el micrófono prendido. Listo, te agradezco. Ahí está, gracias. Muy bien, ahí está. Muy bien, perfecto. Bueno, sigamos un poquito. Bien. ¿Qué es entonces apoyo? Lo que decíamos, ¿no es cierto? Cualquier posibilidad judicial o extrajudicial que acompañe a la persona. Siempre recuerden que esa guía no es para decidir en lugar de la persona, sino que es para colaborar para que esa persona manifieste su voluntad. Bien. ¿Puede proponer el mismo interesado o quien esté pasando el proceso la designación de esa persona? Sí. Ha habido a veces situaciones donde la persona quizás designa a una amiga, un amigo, un vecino, porque se siente con esa persona más, digamos, acompañada o que le facilita
su capacidad de expresión, bueno, el juez tiene que evaluarlo, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser un familiar. Siempre se van a tener que tener en cuenta por los intereses superiores de la vulnerabilidad de la persona, los eventuales conflictos de intereses que pueden existir. Si es un vecino que le echó el ojo a la casa y quiere ser muy amable y cuidarlo, bueno, ahí obviamente va a estar la mirada del Estado a través del proceso. Profe, eso también pasa con la gente que no tiene familiares. Claro, exacto, exacto. Sí, sí, es muy común, ¿eh? Es muy común que no tengan familiares o que estén internados en un geriátrico. Sí, Claro, en un eso anciano. exacto, se mira mucho. Bien, bueno, vamos a dejar acá, ustedes van a leer inhabilitación, ¿sí? Está en este mismo Power, yo lo voy a subir. Mañana la doctora Villanustre está con un cuadro gripal, no va a poder dar clases. Mañana 11:30 no van a tener. Yo les pediría que lean ustedes lo que es inhabilitación. Yo el Power que está subido al campus lo voy a reemplazar por que está completo. Y les doy como tarea, para no perder el ritmo, inhabilitación, ¿sí? En todo caso, la semana que viene, la doctora Villanustre da una clase extendida e incorpora las dudas que ustedes tuvieran sobre inhabilitación. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, profesora, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando es una enfermedad mental que afecta por etapas? Como cada 6 meses estoy bien de salud, puedo tener una autonomía, puedo estar bien. Después a los 6 meses vengo con no puedo manejar, cometo errores financieros, esto, lo otro. Como que va y vuelve. Es una... ¿Cómo sería eso? Porque Y en ninguna ese sentencia... caso, Perdón. no, en ese caso, en la sentencia, tiene que estar perfectamente determinada esa situación. Y el sujeto, hasta te diría telefónicamente, cuando siente que recupera toda su autonomía, su capacidad para poder ejercer tranquilamente sus derechos, lo hace. Y nadie se puede oponer. Claro, pero habría un periodo en el tiempo donde empezaría a volver a cometer errores. Bueno, el equipo interdisciplinario, por algo es una evaluación integral, podría en el diagnóstico poner justamente que esa patología tiene lo que ya en el derecho romano existía. Porque hoy la parte neurológica está mucho más avanzada, pero por ejemplo una persona con epilepsia, que no es una incapacidad, en aquel momento se tomaba como una incapacidad absoluta, cuando en realidad esa persona capaz que no tenía un episodio en años, ¿sí? Entonces, hoy toda esa información tiene que surgir lo más completa posible del informe interdisciplinario. Y cuando la persona tiene la posibilidad de ejercer su vida con normalidad, lo tiene que hacer, sin ningún inconveniente. Claro. Bueno. Profe, tengo una pregunta yo también. Gracias por la... No, para el trabajo práctico que tenemos que realizar, Sí. a mí particularmente me tocó Corea del Norte. ¿Lo puedo hacer en Word y puedo poner también derechos humanos para no poner un código? Porque no sé la verdad qué clase de... No, mira, es más sencillo que eso. Es una curiosidad para que veamos cómo cada estado, en qué escalón pone desde el recién nacido hasta la mayoría de edad. Entonces, lo único que tienes que hacer es googlear, ¿no es cierto?, cómo funciona el sistema para los menores, a qué edad adquieren la mayoría de edad, ¿sí?, qué actos pueden realizar con anterioridad. Fíjate que nuestro código tiene esta división llamativa entre los 13 años, como un corte, 16 años otro corte, y 18 años mayoría de edad. Ese es el comparativo, nada más, no te enrosques con más. Y los chinos también, ¿tienen a los chinos? Los chinos tienen el mismo sistema en realidad. En vez de los 13 años es a los 14. Bueno, entonces poneme esa diferencia, ¿no es cierto? Y ahí vamos a hacer un pequeño análisis por qué algunos consideran la pubertad antes y otros después. Eso tiene mucho que ver con lo sociológico también,
muchísimo. Profe, disculpe. Sí. Yo fui la que puso que no estaban hablando en chino, que estaban hablando en japonés, pero no me quedó claro si yo también tengo que hacer el... Sí, vos el también con ¿Listo? Japón. No, ni siquiera un power, chicos. No lo tomen como un reto, lo tomo como algo que la verdad que no he investigado y que nos viene bien hacer un comparativo. ¿Qué es un adolescente que esté en Argentina? ¿Qué es un adolescente que esté en la China? ¿Qué es un adolescente que esté en Japón? ¿Qué es un adolescente que esté en Corea? Piensen que en China ha sido un tema, el de la niñez, muy castigado. Hay muchos derechos humanos, eso está bien lo que dice Lisandro, que hay relación con los derechos humanos porque han sido pueblos muy castigados, especialmente con los derechos de los más vulnerables, ¿no? De la niñez y el adolescente. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Disculpe, sí. Pues, en el parcial, que si bien sabemos que es el 13, ¿hasta qué unidad ingresa? Hasta la que está en el cronograma, ¿no lo miraste en el campus? Es que en el cronograma está que el parcial era el 20, por eso pregunto. No, vos decís por esa semana. Bueno, claro. No te preocupes, nadie les va a tomar lo que no se ve. Ok. Así que Gracias. normalmente es hasta la unidad 16, pero si no se llega, no se le va a tomar. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy buena la clase, profe. ¿En serio? Sí, Bueno. están muy buenas tus clases, la verdad. Bueno. Muy buenas. Se entiende mucho con los PowerPoint. Si me lo dice Lucifer, ¿qué me dirá Dios? Y profe, soy un ángel caído, profe, imagínate. Bueno, chao, Perdón, chicos. Sí. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí, todo Me quedó una duda en el tema ahí de la sentencia. Sí. El régimen para la protección y la asistencia lo tiene que dar el juez, digamos, el juez prevé los apoyos, pero en el caso de los recursos personales y familiares, ¿cómo sería? Por ejemplo, entre el equipo que vos tenés interdisciplinario tenés asistentes sociales, ¿no? Entonces, y psicólogos, y podrán indagar, Sol tiene muy buena relación con la prima llamada Juanita, ¿no es cierto?, con quien se siente cómoda por él. Tiene muy buena relación con la docente que le da la materia, no sé, geografía. ¿Me entendés? Tiene buena vinculación con su terapeuta psiquiátrico o psicológico. Entonces ahí es donde se va armando ese apoyo, ese equipo de apoyo. Perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos. Ana María Cifuente, hoy te llamé y no me contestaste. Ahí te veo la carita. ¿Qué te pasó? ¿No tenías micrófono? Ah, bueno. Listo, no hay problema. Adiós.